Cuando vi a esa niña sentada sola en el rincón del salón con su uniforme remendado y esa mirada de dolor que conocía tan bien, sentí como si el tiempo se hubiera detenido y mi corazón se hubiera roto en 1000 pedazos. Por un momento, no era Roberto Hernández, el arquitecto exitoso, quien estaba parado ahí, sino ese niño de 8 años que hace 30 años había ocupado exactamente la misma silla. Me llamo Roberto Hernández, tengo 42 años, y hasta hace 3 días pensaba que había dejado atrás para siempre los fantasmas de mi infancia. Soy arquitecto, tengo mi propio despacho en las colonias, una casa bonita en Providencia y un BMW que mi papá jamás soñó siquiera tocar. El éxito, como dicen por ahí, me sonreía. La invitación llegó por correo electrónico. Estimado arquitecto Hernández, nos complace invitarlo a dar una plática motivacional en la Escuela Primaria Benito Juárez. El nombre me pegó como balde de agua fría. La Benito Juárez. Mi escuela primaria, ya en la colonia Ferrocarril, donde crecí entre las vías del tren y el olor constante a diésel. Mi esposa Carmen, sí, qué curioso que también se llame Carmen, me animó a aceptar. Roberto, piensa en todos esos niños que podrías inspirar, me dijo mientras preparaba el café de la mañana en nuestra cocina reluciente. Tú sabes lo que es salir adelante desde abajo. Claro que lo sabía, pero había trabajado tanto tiempo en olvidarlo que la idea de regresar me daba náuseas. El día de la plática llegó gris y húmedo, como suelen ser las mañanas de octubre en Guadalajara. Manejé despacio por las calles de mi antigua colonia, notando cómo algunas cosas habían mejorado, pavimentación nueva, algunos negocios prósperos, pero otras permanecían exactamente igual. Las mismas casas de adobe descarapelado, los mismos perros callejeros, el mismo olor a comida frita mezclado con humedad. La escuela se veía más chica de como la recordaba, pero supongo que eso pasa cuando uno crece. Los muros seguían pintados de ese mismo amarillo pálido que en mis tiempos ya se veía descolorido. El patio donde jugábamos fútbol con pelotas de calcetines rellenos de trapos ahora tenía una cancha de cemento que claramente habían construido hace poco. «Arquitecto Hernández». La directora, una mujer robusta de unos 50 años, se acercó con una sonrisa demasiado amplia. «Soy Esperanza Ruiz. Un honor conocerlo. Los niños están muy emocionados». Mientras caminábamos hacia el aula donde daría la plática, me platicó sobre los retos que enfrentaba la escuela. Falta de recursos, padres que no se involucraban, niños con problemas de disciplina. Palabras en código que conocía bien. Llegamos al salón de 5º grado. 30 niños de entre 10 y 11 años me miraban con esa mezcla de curiosidad y aburrimiento que solo los estudiantes de primaria pueden dominar. Les hablé de perseverancia, de estudiar mucho, de que en México el que quiere, puede. Las mismas palabras bonitas que tantos profesionistas exitosos hemos repetido en estos eventos. Pero entonces, la maestra, una mujer delgada de unos 35 años, con el cabello recogido en un chongo perfecto, dijo algo que me heló la sangre. «Sofía, siéntate hasta atrás. Ya sabes que cuando tenemos visitas importantes, los niños que no traen el uniforme completo no pueden estar adelante». Volté hacia donde señalaba la maestra. En la tercera fila, una niña de ojos enormes y oscuros se levantaba lentamente de su lugar. Su uniforme blanco tenía remiendos visibles en el cuello y las mangas. Los zapatos escolares negros estaban tan gastados que brillaban en las partes donde ya no había charol. Pero lo que más me dolió fue verla cargar su mochila. Una de esas bolsas de mandado de plástico transparente que usan las señoras del mercado, con la misma dignidad silenciosa con la que yo había cargado la mía 30 años atrás. «Maestra Patricia, no hay ningún problema. De hecho, me gustaría que todos los niños se sintieran cómodos donde están». La tal Patricia me sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ay, arquitecto, usted no entiende. Es que Sofía a veces distrae. Huele un poco raro, ¿sabe? Su abuelita trabaja limpiando casas y pues a veces la niña llega con olor a productos de limpieza. Es mejor para todos que se siente atrás». El mundo se me vino encima de golpe. Ahí estaba yo, parado en el mismo salón donde la maestra Remedios me había humillado exactamente de la misma manera. «Roberto huele a frijoles quemados porque su mamá cocina con leña.
Roberto, siéntate atrás, tus zapatos hacen ruido cuando caminas. Roberto, lávate bien las manos antes de tocar los libros. Sofía siguió caminando hacia atrás sin decir una palabra, con la cabeza baja. Algunos niños la miraban con lástima, otros con el desprecio cruel que solo los niños pueden mostrar cuando sienten que alguien está por debajo de ellos en la cruel jerarquía social. Continué con mi plática, pero ya no tenía el corazón en ella. Cada vez que volteaba hacia atrás, veía a Sofía escribiendo en un cuaderno que había visto mejores días, concentrada como si las palabras fueran lo único que la mantuviera cuerda. Cuando terminé la presentación, los niños aplaudieron educadamente y la directora me agradeció con efusividad. ¡Qué inspirador, arquitecto! Seguramente plantó una semilla en estos pequeños corazones. Pero yo solo podía pensar en Sofía, que ya había guardado sus cosas y esperaba pacientemente en su lugar hasta que todos los demás salieran primero. «Disculpe, maestra Patricia», le dije cuando los niños ya se habían ido al recreo. «¿Puedo preguntarle sobre Sofía?» Patricia suspiró como si le hubiera preguntado sobre el estudiante más problemático del plantel. «Ay, esa niña. Mire, no es que sea mala gente, pero viene de una familia muy complicada. Vive solo con la abuela. La mamá se fue quién sabe dónde, y pues la abuelita hace lo que puede, pero no alcanza. La niña llega tarde, a veces no trae tarea, sus útiles están siempre rotos. Pero, ¿cómo es como estudiante?» Patricia se encogió de hombros. «Regular. Bueno, en matemáticas no está mal, pero ¿de qué le sirve si no puede ni mantener limpio su cuaderno? Además, los otros papás ya se quejaron. Dicen que es una distracción para sus hijos». Me quedé parado ahí, sintiendo cómo toda mi infancia regresaba como una avalancha. Recordé a mi mamá trabajando 12 horas diarias limpiando oficinas para pagarnos la escuela. Recordé cómo me levantaba a las 5 de la mañana para ayudarle a limpiar antes de irme a clases. Recordé el olor constante a pinol y Ajax que llevaba pegado a la piel sin importar cuánto me tallara en las regaderas públicas. ¿Sabe qué, maestra Patricia? Creo que me gustaría platicar con Sofía un momento. Patricia frunció el ceño. ¿Para qué? ¿No será que se le va a ocurrir ofrecer ayuda económica? Porque ya le digo, hemos intentado de todo con esa familia, pero hay gente que simplemente no quiere salir adelante. La encontré en el patio, sentada sola bajo la sombra de un árbol de mango, leyendo un libro tan gastado que las páginas se veían amarillentas. Se veía tan pequeña ahí, tan vulnerable, que tuve que contener las ganas de llorar. «Hola, Sofía», le dije acercándome despacio, como quien se acerca a un animal herido. «¿Puedo sentarme contigo?» Levantó la vista sorprendida. De cerca pude ver que tenía los ojos más inteligentes que había visto en mucho tiempo. «¿No se va a ensuciar el traje, señor?» Esa pregunta me partió el alma. Un niño de 8 años no debería preocuparse por ensuciar la ropa de un adulto. Me senté en el piso junto a ella sin pensarlo 2 veces. «¿Qué estás leyendo?» Me enseñó la portada. Era un libro de cuentos matemáticos, una de esas ediciones baratas que venden en los tianguis. Mi abuela me lo compró la semana pasada en el centro. Me gustan las matemáticas. ¿En serio? ¿Cuál es tu parte favorita? Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que la había visto. Los problemas de fracciones. La maestra dice que están difíciles, pero a mí me parecen como rompecabezas. Platicamos durante todo el recreo. Me contó que quería ser doctora, que su abuela trabajaba en casas de Providencia, ironías de la vida, probablemente había limpiado alguna de las casas de mis vecinos, y que su sueño era comprar una casa bonita para que su abuela no tuviera que trabajar tanto. Cuando sonó la chicharra que marcaba el fin del recreo, Sofía se levantó y sacudió su uniforme con cuidado. «Gracias por platicar conmigo, señor. Normalmente nadie quiere hacerlo». Esa frase me quedó resonando todo el camino de regreso a casa. Esa noche no pude dormir. Carmen me preguntó varias veces qué me pasaba, pero no sabía ni por dónde empezar a explicarle. Al día siguiente regresé a la escuela, esta vez sin anunciarme. «Arquitecto Hernández», la directora Esperanza pareció sorprendida de verme. No sabía que volvería. «Quería platicar más sobre las necesidades de la escuela. Estoy considerando ser una donación». Los ojos de la directora se iluminaron como árbol de Navidad. «¡Qué maravilloso! Pase, pase. Justamente estábamos en junta de consejo técnico». Me llevó a la dirección donde estaban reunidos 5 maestros, incluyendo a Patricia. Les expliqué que estaba interesado en implementar un programa de becas, pero que primero quería entender mejor las necesidades específicas de los estudiantes. «¿Podrían hablarme de los niños que más necesidades tienen?», pregunté. La conversación que siguió fue reveladora y al mismo tiempo nauseabunda. Hablaron de familias problemáticas, de niños que no tenían remedio, de padres que no valoraban la educación. Pero entre líneas, lo que escuché fue una lista de eufemismos para la pobreza. «Está Sofía Ramírez, pero ya le platicamos ayer de ella. Viene de una familia muy
Particular. ¿Particular cómo? Vive con la abuela, que es empleada doméstica. La mamá se fue cuando era bebé. La abuela es buena gente, pero pues no tiene la cultura para apoyar a la niña en sus estudios. Y académicamente, ¿cómo está Sofía? Los maestros intercambiaron miradas. Finalmente, el maestro de matemáticas, un hombre mayor llamado Raúl, habló. Bueno, en matemáticas es excepcional, si les soy honesto. Resuelve problemas que niños de secundaria batallan para entender. Pero... ¿Pero? Pero no participa en clase. No tiene los materiales adecuados. Su presentación personal deja que desear. Los otros niños no la incluyen en los equipos. Y no queremos crear falsas expectativas, agregó Patricia. Al final del día, esta niña va a terminar trabajando en lo mismo que la abuela. Es mejor que se vaya adaptando a su realidad. Sentí la sangre hervirme en las venas. ¿Adaptando a su realidad? ¿Qué derecho tenían estos maestros de decidir el futuro de una niña de 8 años basándose en su situación económica? ¿Y si tuviera todos los materiales que necesita? ¿Si su presentación personal mejorara? Ay, arquitecto. Patricia sonrió condescendiente. Usted no entiende. No se trata solo de materiales. Esta gente tiene otra mentalidad. No valoran la educación como nosotros. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la silla tan bruscamente que todos se sobresaltaron. ¿Saben qué? Yo también vengo de esta gente. El silencio en la sala fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Mi mamá limpiaba oficinas 12 horas al día. Mi papá vendía elotes en la esquina de López Mateos y Américas. Viví en una casa de 2 cuartos con piso de tierra hasta los 15 años. Y aquí estoy, con título universitario y un despacho próspero, porque hubo maestros que creyeron en mí a pesar de mi realidad. Patricia se puso roja como jitomate. No era mi intención ofenderlo, arquitecto, pero debe entender que no todos los casos son como el suyo, ¿no? ¿Y cómo saben ustedes cuáles sí y cuáles no? ¿Tienen una bola de cristal que les dice que niños merecen oportunidades? La tensión en la sala era tan gruesa que podía sentirse físicamente. La directora Esperanza trató de mediar. Arquitecto, entiendo su punto, pero debe comprender que tenemos recursos limitados y muchos niños. No podemos personalizar la atención para cada caso particular. No pueden o no quieren. Esa tarde, busqué la dirección de Sofía. Vivía en una vecindad a 3 cuadras de donde yo había crecido. Las mismas casas de adobe, los mismos pasillos estrechos, el mismo olor a comida y humedad. Toqué la puerta marcada con el número 7. Me abrió una mujer mayor, pequeña pero de aspecto fuerte, con el cabello canoso perfectamente peinado en un chongo. ¿Doña Carmen Ramírez? Sí, ¿qué se le ofrece? Mi nombre es Roberto Hernández, soy arquitecto. Hoy estuve en la escuela de su nieta Sofía. La expresión de doña Carmen cambió inmediatamente a una mezcla de preocupación y vergüenza. Ay, ¿qué hizo ahora mi nieta? Le juro que yo le enseño a portarse bien, pero a veces... No, no, doña Carmen. Sofía no hizo nada malo. Al contrario, vine porque estoy impresionado con ella. La confusión en su rostro era evidente. ¿Impresionado? ¿Con mi Sofía? ¿Puedo pasar? Me gustaría platicarle. Doña Carmen me hizo pasar a una salita diminuta, pero impecablemente limpia. Los muebles eran viejos, pero se veía que los cuidaba como tesoros. En una mesa pequeña estaba Sofía haciendo tarea con un lápiz tan gastado que prácticamente tenía que sostenerlo con las uñas. «Señor Roberto», Sofía se levantó sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «Vine a platicar con tu abuela sobre ti». Doña Carmen nos sirvió café en tazas despostilladas pero limpias, y me contó la historia de Sofía. La mamá se había ido cuando la niña tenía 6 meses, buscando una oportunidad mejor en Estados Unidos. Nunca más supieron de ella. Doña Carmen había criado sola a Sofía trabajando en casas y aunque apenas ganaba para los gastos básicos, nunca había faltado comida en la mesa ni útiles escolares para la niña. Yo solo estudié hasta 3º de primaria, me confesó doña Carmen. Pero siempre le digo a mi nieta que estudie mucho, que la escuela es lo único que nos puede sacar de pobres. ¿Y cómo ve usted que le va a Sofía en la escuela? Doña Carmen suspiró profundo. Mire, señor,
Yo sé que mi nieta es inteligente. En la casa me ayuda con las cuentas cuando compramos en el mercado y siempre sabe cuánto tengo que recibir de cambio antes que yo. Pero en la escuela, los maestros dicen que es muy callada, que no participa. ¿Le ha preguntado por qué? Sí, y me dice que los otros niños se burlan de ella, que la maestra Patricia siempre la pone de ejemplo de lo que no hay que hacer. Volteé hacia Sofía, que había estado escuchando en silencio mientras hacía su tarea. ¿Es verdad eso, Sofía? La niña dejó el lápiz y me miró con esos ojos grandes y tristes. La maestra Patricia siempre dice que no levante la mano porque los otros niños necesitan participar más. Y cuando saca buenas calificaciones en los exámenes, les dice a los otros papás que es porque las preguntas estaban muy fáciles. Doña Carmen se veía sorprendida. ¿Por qué no me habías contado eso, mija? Porque no quiero que se preocupe más, abuela. Ya trabaja muy duro. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. Esta niña no solo era inteligente, tenía la sabiduría emocional de alguien mucho mayor. La misma sabiduría que te da crecer asumiendo responsabilidades que no te corresponden por edad. Doña Carmen, ¿me permitiría hacer algo por Sofía? ¿Cómo qué? Me gustaría asegurarme de que tenga todos los materiales que necesita, y quizás ayudarla con algunas tutorías. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. Señor, ¿por qué haría eso por nosotras? Ni siquiera nos conoce. Porque hace 30 años yo era Sofía. Al día siguiente llegué temprano a la escuela con 2 mochilas llenas de útiles escolares, cuadernos nuevos, lápices, colores, libros de matemáticas, todo lo que pudiera necesitar una estudiante de primaria. También llevaba un uniforme nuevo que había comprado en Liverpool. Arquitecto. La directora Esperancia me recibió con una sonrisa forzada. ¿A qué debemos el honor? Traigo algunas cosas para Sofía Ramírez. La sonrisa de la directora se desvaneció. ¿Para Sofía? Arquitecto, espero que no esté tratando de crear problemas donde no los hay. ¿Problemas? Solo quiero ayudar a un estudiante. Es que, ¿cómo le explico? Los otros padres podrían malinterpretarlo. Podrían pensar que estamos favoreciendo a ciertos estudiantes por razones externas. ¿Externas como qué? Bueno, usted sabe. Por lástima. Dejé las mochilas en el suelo con más fuerza de la necesaria. No es lástima. Es reconocer el talento donde esté. Mire, arquitecto, entiendo su buena intención, pero debe comprender que manejar la dinámica del salón no es fácil. Si de repente Sofía llega con útiles nuevos y uniforme nuevo, los otros niños van a hacer preguntas. Y sinceramente no creo que le convenga a ella ese tipo de atención. ¿No le conviene? ¿O no les conviene a ustedes? La directora suspiró. Está bien, pero cualquier problema que surja, usted se hace responsable. Llegué al salón justo cuando empezaba la primera clase. Patricia estaba explicando fracciones en el pizarrón. Sofía estaba en su lugar habitual al fondo, tratando de copiar los ejercicios en un cuaderno que ya no tenía hojas suficientes. Buenos días, dije desde la puerta. ¿Puedo interrumpir un momento? Todos los niños voltearon hacia mí. Sofía me vio y sus ojos se iluminaron brevemente, pero luego miró hacia el suelo, como si hubiera hecho algo malo. Sofía, ¿puedes venir acá, por favor? La niña se levantó lentamente, consciente de que todos sus compañeros la estaban viendo. Patricia tenía una expresión que no sabía si era de molestia o de preocupación. Le entregué la primera mochila. Esto es para ti. Sofía la tomó como si fuera de cristal. ¿Para mí? Ábrela. Con manos temblorosas, Sofía abrió la mochila. Sus ojos se agrandaron cuando vio los cuadernos nuevos, los lápices, los colores. Algunos de sus compañeros se acercaron curiosos. ¡Guau! ¡Qué bonitos cuadernos!, dijo una niña llamada Andrea. Y colores de marca, agregó otro niño. Le entregué la segunda mochila. Y esto también. El uniforme nuevo provocó murmullos de admiración entre los niños. Sofía lo tocó con reverencia, como si no pudiera creer que fuera suyo. ¿Por qué me está dando esto?, preguntó con voz temblorosa. Porque creo que eres un estudiante excepcional, y las estudiantes excepcionales merecen herramientas excepcionales.
Patricia carraspeó incómoda. Arquitecto, esto es muy generoso, pero nada. La corté. Sofía, quiero que uses todo esto. Y quiero que sepas que cuando tengas dudas con la tarea, puedes hablarme. Le di mi tarjeta de presentación. Sofía la tomó como si fuera el objeto más valioso del mundo. Ahora, le dije a Patricia, ¿podríamos continuar con la clase? Me gustaría ver cómo Sofía maneja las fracciones. Lo que pasó después me llenó de orgullo. Patricia, quizás sintiéndose obligada por mi presencia, finalmente le dio la oportunidad a Sofía de participar. La niña resolvió 3 problemas complicados de fracciones en el pizarrón, explicando cada paso con una claridad que dejó boquiabiertos a sus compañeros. ¡Wow, Sofía es súper inteligente! Yo no sabía que supieras tanto de matemáticas, agregó otro compañero. Por primera vez desde que la conocí, vi sonreír a Sofía. Una sonrisa real, no la sonrisa educada y triste que había mostrado antes. Pero la felicidad duró poco. 2 días después recibí una llamada de la directora. Arquitecto Hernández, necesito que venga urgentemente a la escuela. ¿Qué pasó? Es sobre Sofía. Hubo un incidente. Llegué a la escuela y me dirigí inmediatamente a la dirección. Sofía estaba sentada en una silla, con lágrimas corriendo por las mejillas y su uniforme nuevo manchado de tierra. En el suelo había restos de lo que claramente habían sido sus cuadernos nuevos. Páginas arrancadas, tapas rotas, hojas pisoteadas. ¿Qué pasó aquí? La directora Esperanza suspiró. Ay, hubo una pelea en el recreo. Algunos niños, dijeron cosas sobre Sofía y sus útiles nuevos. ¿Qué tipo de cosas? Patricia, que también estaba presente, habló. Le dijeron que era la mascota del arquitecto, que por eso tenía cosas bonitas ahora. Los niños pueden ser crueles. ¿Y qué hicieron ustedes al respecto? Hablamos con los niños involucrados, pero... ¿Pero? Pero varios padres ya llamaron quejándose, continuó la directora. Dicen que sus hijos están confundidos sobre por qué Sofía recibe atención especial. Miré a Sofía, que no había levantado la vista del suelo. Sofía, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Con voz temblorosa, Sofía me contó. Estaba haciendo tarea en el recreo con mis cuadernos nuevos. Luis y sus amigos se acercaron y dijeron que seguramente yo le había hecho algo al señor Roberto para que me diera cosas. Dijeron cosas muy feas sobre mi abuela y sobre mí. ¿Y entonces? Yo les dije que no era cierto, que usted me había dado los útiles porque cree que soy buen estudiante. Pero ellos dijeron que eso era mentira, que la gente pobre no puede ser inteligente. Y entonces Luis agarró mi cuaderno y lo tiró al suelo, y los otros empezaron a pisarlo. ¿Y dónde estaban los maestros? Patricia bajó la mirada. Estaba en junta con la directora. Los niños estaban bajo la supervisión de la conserje. ¿Y ustedes qué van a hacer al respecto? La directora y Patricia intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, Esperanza habló. Arquitecto, le voy a ser muy honesta. Esto está causando problemas en la comunidad escolar. Los padres de Luis están muy molestos porque su hijo fue señalado. Dicen que usted está alterando la dinámica del salón. ¿Alterando la dinámica? Sí. Antes no había estos conflictos. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿la solución es que Sofía vuelva a ser invisible para evitar conflictos? No es eso, pero... ¿Pero qué? Patricia tomó la palabra. Mire, arquitecto, yo entiendo su buena intención, pero usted no va a estar aquí todos los días. Nosotros sí. Y tenemos que manejar las consecuencias de esto. ¿De esto? ¿Se refieren a darle a una niña inteligente las herramientas que necesita para aprender?
Se refieren a mantener la paz en el salón, respondió la directora. Y sinceramente, estamos considerando que tal vez sería mejor para todos, incluyendo para Sofía, si ella se cambiara a otra escuela. El mundo se me vino abajo. ¿La van a expulsar por ser víctima de bullying? No la vamos a expulsar, solo sugerimos que quizá en otro ambiente estaría más cómoda. Miré a Sofía, que finalmente levantó la vista. En sus ojos vi el mismo dolor que yo había sentido tantas veces de niño. La misma sensación de que el mundo entero estaba en tu contra por el simple crimen de ser pobre. Sofía, le dije, ve a tu salón. Yo voy a arreglar esto. Cuando Sofía salió, me dirigí a las dos mujeres con una furia que había estado conteniendo durante días. ¿Saben qué? Ustedes dos son exactamente el tipo de personas que estuvieron a punto de arruinar mi vida cuando era niño. Patricia se puso defensiva. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque es la verdad. ¿Saben por qué Sofía no participaba en clase antes? No es porque no supiera las respuestas. Es porque ustedes le habían enseñado que su lugar era estar callada y agradecida. ¿Saben por qué los otros niños la molestan? Porque ustedes les han enseñado que está bien despreciar a los que tienen menos. Usted no entiende la complejidad de... ¿La complejidad de qué? ¿De hacer su trabajo? Porque educar a todos los niños por igual es literalmente su trabajo. La directora se levantó molesta. Arquitecto Hernández, le voy a ser muy honesta. Esto está causando problemas en la comunidad escolar. Los padres de Luis están muy molestos porque su hijo fue señalado. Dicen que usted está alterando la dinámica del salón. ¿Alterando la dinámica? Sí. Antes no había estos conflictos. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿la solución es que Sofía vuelva a ser invisible para evitar conflictos? No es eso, pero... ¿Pero qué? Patricia tomó la palabra. Mira, arquitecto, yo entiendo su buena intención, pero usted no va a estar aquí todos los días. Nosotros sí, y tenemos que manejar las consecuencias de esto. ¿De esto? ¿Se refieren a darle a una niña inteligente las herramientas que necesita para aprender? Se refieren a mantener la paz en el salón, respondió la directora. Y sinceramente, estamos considerando que tal vez sería mejor para todos, incluyendo para Sofía, si ella se cambiara a otra escuela. El mundo se me vino abajo. ¿La van a expulsar por ser víctima de bullying? No la vamos a expulsar, solo sugerimos que quizá en otro ambiente estaría más cómoda. Miré a Sofía, que finalmente levantó la vista. En sus ojos vi el mismo dolor que yo había sentido tantas veces de niño, la misma sensación de que el mundo entero estaba en tu contra por el simple crimen de ser pobre. Sofía, le dije, ve a tu salón, yo voy a arreglar esto. Cuando Sofía salió, me dirigí a las dos mujeres con una furia que había estado conteniendo durante días. ¿Saben qué? Ustedes dos son exactamente el tipo de personas que estuvieron a punto de arruinar mi vida cuando era niño. Patricia se puso defensiva. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque es la verdad. ¿Saben por qué Sofía no participaba en clase antes? No es porque no supiera las respuestas, es porque ustedes le habían enseñado que su lugar era estar callada y agradecida. ¿Saben por qué los otros niños la molestan? Porque ustedes les han enseñado que está bien despreciar a los que tienen menos. ¿Usted no entiende la complejidad de... ¿La complejidad de qué? ¿De hacer su trabajo? Porque educar a todos los niños por igual es literalmente su trabajo. La directora se levantó molesta. Arquitecto Hernández, le voy a pedir que se retire. Y si insiste en seguir interfiriendo con el funcionamiento de esta institución, me veré obligada a tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Prohibirle el acceso al plantel,
Y quizás será mejor para Sofía si no tiene más contacto con usted. Los padres ya están hablando de cosas inapropiadas. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. ¿Insinúan que mi interés en ayudar a Sofía es inapropicu? No insinuamos nada, solo decimos que su presencia está causando más problemas de los que soluciona. Salí de esa escuela con el corazón roto. En el estacionamiento me senté en mi carro y lloré como no había llorado en años. No solo por Sofía, sino por ese niño de 8 años que llevaba dentro y que nunca había sanado completamente de las heridas de la discriminación. Esa noche, doña Carmen me llamó. «Señor Roberto, ¿podemos platicar?» Fui a su casa inmediatamente. Sofía estaba durmiendo, pero se veía que había llorado mucho. Doña Carmen me sirvió té en silencio antes de hablar. «Los padres de los otros niños vinieron hoy a hablar conmigo. ¿Qué le dijeron?» «Que usted está causando problemas en la escuela. Que por culpa de mi nieta y de usted, sus hijos están confundidos. Que sería mejor que cambiáramos a Sofía de escuela». «¿Y usted qué piensa?» Doña Carmen suspiró profundo. «Mire, señor Roberto, yo agradezco mucho lo que ha hecho por mi nieta. Nadie nunca había sido tan bueno con nosotras, pero no quiero que Sofía sufra más. ¿Sufrir más cómo? Hoy llegó llorando de la escuela. Me dijo que ya no quiere ir, que los niños le dicen cosas horribles y que las maestras ya no la quieren ahí». Sentí un nudo en la garganta. ¿Sofía dijo que no quiere ir a la escuela? Sí. Y señor, mi nieta ama la escuela. Nunca había dicho eso. En ese momento entendí la magnitud del daño que habíamos causado sin querer. En mi deseo de ayudar, había expuesto a Sofía a un nivel de crueldad que no había anticipado. «Doña Carmen, ¿qué podemos hacer?» «No sé, señor. Honestamente no sé. Parte de mí piensa que más vale que dejemos las cosas como estaban antes. Quietas, pero al menos en paz». Esa noche no pude dormir. Carmen, mi esposa, trató de consolarme, pero ¿cómo explicarle que había fallado exactamente de la misma manera en la que el sistema me había fallado a mí? A la mañana siguiente, mientras tomaba café y trataba de decidir qué hacer, sonó el teléfono. Era Patricia, la maestra. «Arquitecto Hernández, ¿podríamos platicar?» Su tono era diferente, menos defensivo, más vulnerable. ¿De qué quiere platicar? De Sofía. Y de otras cosas. ¿Podríamos vernos en un lugar neutral? ¿Tal vez en el café que está cerca de la escuela? Una hora después, estaba sentado frente a Patricia en una cafetería pequeña y modesta. Se veía cansada, como si tampoco hubiera dormido bien. «Quiero pedirle una disculpa», empezó sin preámbulos. La sorpresa debió notarse en mi cara porque continuó rápidamente. «Ayer por la noche estuve pensando en todo lo que me dijo. Y tiene razón». «¿Razón en qué?» Patricia removió su café nerviosamente. «En que soy parte del problema. En que he estado perpetuando exactamente lo que critiqué». Se quedó callada unos momentos antes de continuar. «¿Sabe de dónde vengo yo, arquitecto?» Negué con la cabeza. «De una colonia que se llama El Salate. ¿La conoce?» Claro que la conocía. Era una de las colonias más pobres de Guadalajara. Mi papá vendía paletas en la calle. Mi mamá lavaba ropa ajena. Yo fui la primera de mi familia en llegar a la universidad. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que tuve maestros que me trataron exactamente como yo he tratado a Sofía». Dejó el café y me miró directamente. Había una maestra en 4º grado, la señora Esperanza García, que siempre me hacía sentir que no merecía estar ahí, que me decía que no participara tanto porque otros niños también necesitaban oportunidades, que me sugería que en lugar de soñar con la universidad, mejor aprendiera un oficio. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué hago lo mismo? Patricia se rió amargamente, porque me convencí de que ella tenía razón. Me convencí de que la vida es dura y que es mejor preparar a estos niños para la realidad desde pequeños. Pero usted logró salir adelante. Sí, pero a costa de mucho dolor. Y creo que inconscientemente pensaba que si yo tuve que sufrir para llegar hasta aquí, los demás también tienen que sufrir. Nos quedamos callados unos minutos. Finalmente Patricia habló de nuevo.
Ayer, después de que se fue, me quedé pensando en Sofía, en cómo se veía cuando la humillé frente a usted el primer día, en cómo sus ojos se iluminaron cuando finalmente le permití participar en clase, y me di cuenta de que yo era esa niña hace 20 años. ¿Y qué piensa hacer al respecto? No lo sé, señor. El sistema es muy grande, arquitecto. La directora, los otros maestros, los padres, todos están cómodos con las cosas como están. Pero usted no tiene que estar cómoda. Patricia asintió lentamente. Tiene razón. No tengo que estarlo. Esa conversación cambió todo. Patricia no era el monstruo que yo había imaginado. Era otra víctima del mismo sistema que había tratado de destruirme a mí. Patricia, ¿qué pasaría si trabajáramos juntos en lugar de estar peleando? ¿Cómo? No lo sé todavía, pero tiene que haber una manera de ayudar no solo a Sofía, sino a todos los niños como ella. Patricia se quedó pensativa. ¿Sabe qué es lo que más coraje me da? Que Sofía no es la única. Hay otros niños en la escuela que están pasando por lo mismo, pero como no tienen a un arquitecto exitoso que los defienda, nadie les hace caso. Tenía razón. Mi enfoque en Sofía, aunque bien intencionado, había sido demasiado estrecho. ¿Cuántos niños hay en situaciones similares? En mi salón, por lo menos 5. ¿En toda la escuela? Fácil, unos 20 o 25. ¿Y qué necesitarían? Principalmente que alguien crea en ellos. Materiales escolares sí, pero más que nada que alguien les diga que sí pueden salir adelante. Una idea empezó a formarse en mi mente. Patricia, ¿qué tal si en lugar de trabajar contra el sistema, trabajamos desde adentro para cambiarlo? ¿Cómo? No lo sé todavía, pero debe haber una manera. Esa tarde fui a buscar a Sofía. La encontré en su casa, sentada en el suelo haciendo tarea con un lápiz prestado, porque el suyo se había roto en la pelea. Hola, Sofía. Hola, señor Roberto. Su voz sonaba apagada, sin la chispa que había empezado a mostrar días atrás. ¿Cómo te sientes? Se encogió de hombros. Bien. Sofía, mírame. Levantó la vista lentamente. ¿Sí? ¿Te arrepientes de haber conocido? ¿De que te haya dado esos útiles? Pensó por un momento antes de responder. No, señor. Me gustó sentirme importante por un ratito. Esa respuesta me rompió y me sanó el corazón al mismo tiempo. Sofía, ¿qué tal si te dijera que vas a volver a sentirte importante, pero esta vez va a durar más que un ratito? Sus ojos se iluminaron un poquito. ¿Cómo? Todavía no lo sé, pero te prometo que voy a encontrar la manera. Al día siguiente llegué a la escuela con una propuesta completamente diferente. En lugar de confrontar a la directora, le propuse una reunión con todos los padres de familia. ¿Una reunión? ¿Para qué? Para hablar sobre cómo podemos mejorar la educación de todos los niños, juntos. La directora Esperanza se veía escéptica, pero también curiosa. ¿De qué hablaría exactamente? De oportunidades, de potencial desperdiciado, de cómo podemos crear un ambiente donde todos los niños puedan brillar. La reunión se programó para el viernes por la tarde. Honestamente no sabía si iba a llegar alguien, pero necesitaba intentarlo. El viernes llegué al auditorio de la escuela con el estómago hecho nudo. Para mi sorpresa, estaba lleno. Habían venido no solo padres, sino también maestros y algunos miembros de la comunidad. Me paré enfrente al micrófono y respiré profundo. Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Hernández. Soy arquitecto y hace 40 años fui estudiante de esta escuela. Empecé contando mi historia, sin adornos, sin tratar de quedar bien. Les conté de las humillaciones, de los maestros que no creían en mí, de las veces que quise dejar la escuela porque era demasiado doloroso seguir yendo. Pero también les voy a contar de los maestros que sí creyeron. Del profesor Ramírez, que me prestó libros de su biblioteca personal, de la directora López, que me consiguió una beca para la secundaria, de todos los adultos que decidieron ver potencial donde otros veían problemas. El auditorio estaba en completo silencio. Podía ver caras que iban desde la sorpresa hasta la incomodidad. La semana pasada conocí a una niña de 8 años que me recordó mucho a mí mismo a esa edad. Una niña inteligente, talentosa, con sueños enormes, pero también una niña que estaba aprendiendo que su lugar en el mundo era estar callada y agradecida. Vi a doña Carmen en una de las primeras filas, con Sofía a su lado. La niña me miraba con ojos enormes y brillantes. Traté de ayudar a esa niña comprándole útiles escolares. Pensé que eso sería suficiente, pero me di cuenta de que el problema no son los útiles,
El problema somos nosotros, los adultos, cuando decidimos que algunos niños merecen oportunidades y otros no. Los murmullos en el auditorio empezaron a crecer. Algunos padres se veían incómodos, otros asentían. No estoy aquí para señalar a nadie. Estoy aquí para preguntarnos qué tipo de comunidad queremos ser. ¿Una que divide a los niños entre los que merecen atención y los que no? ¿O una que ve el potencial en cada niño y trabaja para desarrollarlo? Levantó la mano un hombre desde atrás del auditorio. Arquitecto, todo eso suena muy bonito, pero ¿cómo sabemos que vale la pena invertir en niños que tal vez no aprovechen las oportunidades? La pregunta me dolió, pero era exactamente la que esperaba. ¿Sabe qué, señor? Mi mamá era empleada doméstica igual que la abuela de Sofía. Mi papá vendía lotes en la calle. Según su lógica, no valía la pena invertir en mí. Pero aquí estoy, con mi propio despacho, empleando a 12 personas, pagando impuestos, contribuyendo a mi comunidad. ¿Cuántos Robertos Hernández más hay en esta escuela que nunca van a tener la oportunidad de demostrarlo? El auditorio se quedó callado. Entonces, para mi sorpresa, se levantó Patricia. ¿Puedo decir algo? Le di el micrófono temblando un poco. No sabía qué iba a decir. Mi nombre es Patricia Morales. Soy maestra de 5º grado. Su voz temblaba. Y yo también vengo de una familia humilde. También tuve maestros que no creyeron en mí. Y tengo que confesarles algo. He estado repitiendo el mismo patrón con mis estudiantes. Los murmullos se intensificaron. Patricia respiró profundo antes de continuar. Esta semana me di cuenta de que he estado fallándoles a niños como Sofía Ramírez. Niños brillantes que no participan en clase porque les he enseñado que su lugar es estar callados. Señaló hacia donde estaba sentada Sofía. Sofía resuelve problemas de matemáticas que yo misma batallo para resolver. Pero hasta hace una semana nunca le había dado la oportunidad de demostrarlo frente a sus compañeros. Otra mano se levantó. Era la mamá de Luis, el niño que había destruido los útiles de Sofía. Maestra Patricia, ¿está diciendo que mi hijo no es tan inteligente como esa niña? No, señora. Estoy diciendo que todos los niños son inteligentes en diferentes maneras y que mi trabajo es desarrollar el potencial de cada uno, no hacer competencias entre ellos. La tensión en el auditorio era palpable. Entonces pasó algo que no esperé. Se levantó doña Carmen. ¿Puedo hablar yo también? Le di el micrófono con curiosidad. Doña Carmen nunca había hablado en público en su vida. Yo no sé hablar bonito como ustedes, empezó con voz temblorosa. Pero quiero decirles que mi nieta llega todos los días de la escuela preguntándome si ella es menos importante que los otros niños. Su voz se quebró un poco. Yo le digo que no, que todos somos iguales ante Dios. Pero luego veo cómo la tratan en la escuela y no sé qué decirle. Sofía se levantó y abrazó a su abuela. Varias personas en el auditorio se estaban limpiando los ojos. Yo trabajo limpiando casas, continuó doña Carmen. Y en las casas donde trabajo hay niños de la edad de mi Sofía. Y esos niños tienen cuartos llenos de juguetes, maestros particulares, campamentos de verano. No les tengo envidia, ¿eh? Pero sí me duele que mi nieta piense que, por ser pobre, vale menos. El silencio que siguió fue profundo e incómodo. Entonces se levantó un hombre que reconocí como el papá de Andrea, una de las compañeras de Sofía. Doña Carmen tiene razón, dijo. Mi hija me contó lo que pasó en el recreo la semana pasada. Y cuando le pregunté qué había hecho ella para ayudar a Sofía, me dijo que nada, porque pensó que no era su problema. Miró hacia donde estaba sentada su hija. Andrea, párate. La niña se levantó tímidamente. Andrea, dile a doña Carmen lo que me dijiste anoche. Con voz temblorosa, Andrea habló. Le dije a mi papá que me daba pena ver llorar a Sofía, pero que no sabía qué hacer porque Luis es más popular y yo no quería que se metiera conmigo también. El papá de Andrea asintió. Y ahí me di cuenta de que mi hija está aprendiendo que está bien ignorar la injusticia si eso la mantiene segura. La conversación que siguió fue increíble. Uno por uno, los padres empezaron a compartir sus propias experiencias. Muchos de ellos también habían crecido en la pobreza. Muchos también habían sido discriminados de niños. Y sin darse cuenta, estaban permitiendo que el ciclo se repitiera con sus propios hijos. La mamá de Luis se levantó al final. Quiero pedirle una disculpa a Sofía.
Mi hijo actuó mal porque yo le he enseñado, sin darme cuenta, que hay niños que valen más que otros dependiendo de lo que tengan. Miró directamente a Sofía. Sofía, ¿me perdonas? ¿Y le perdonas a Luis? Sofía se levantó tímidamente. Sí, señora, pero Luis ya no me va a molestar. No, mi amor, te lo prometo. Y más que eso, Luis te va a pedir perdón mañana mismo. Al final de la reunión, habíamos formado un comité de padres y maestros para crear un programa de apoyo integral, no solo para Sofía, sino para todos los niños que estaban siendo marginados por su situación económica. Patricia se ofreció a coordinar el programa desde la escuela. Varios padres se ofrecieron como voluntarios para tutorías. Un grupo de madres organizó un fondo para útiles escolares. Y yo me comprometí a establecer un programa de becas a largo plazo. Pero lo más importante que salió de esa reunión fue el compromiso de todos de cambiar la cultura de la escuela, de crear un ambiente donde ser diferente no fuera motivo de burla, sino de celebración. 3 meses después, regresé a la escuela para ver cómo iban las cosas. La transformación era evidente desde el momento en que entré. En el patio había carteles hechos por los niños, con frases como «La diversidad nos hace más fuertes» y «Todos los sueños son válidos». En los pasillos había fotos de estudiantes destacados, no solo los que tenían las mejores calificaciones, sino también los que habían mostrado mejoras, los que ayudaban a otros, los que mostraban creatividad. Llegué al salón de Patricia justo cuando terminaba la clase de matemáticas. Sofía estaba al frente del salón, explicando a sus compañeros cómo resolver un problema de fracciones. ¿Ven cómo Sofía divide el numerador entre el denominador? Patricia sonreía mientras hablaba. Ella descubrió un método súper fácil para resolver este tipo de problemas. Sofía, ¿puedes enseñarles a todos tu técnica? Sofía, con su uniforme nuevo pero ya usado naturalmente, explicó su método con una confianza que no tenía 3 meses atrás. Sus compañeros la escuchaban con atención genuina, haciendo preguntas y tomando notas. «¡Wow, Sofía, eres muy inteligente!», dijo Luis cuando ella terminó la explicación. El mismo Luis que había destruido sus útiles ahora era uno de sus más grandes admiradores. Después de clase, Patricia me contó cómo habían ido las cosas. Al principio fue difícil, me confesó. Cambiar una cultura de décadas no es fácil, pero los niños se adaptan más rápido que los adultos, y cuando vieron que todos eran valorados por igual, empezaron a tratarse mejor entre ellos. ¿Y Sofía? Sofía es una líder natural, no solo en matemáticas. Los otros niños vienen a pedirle ayuda con diferentes materias, y ella es muy generosa enseñándoles. ¿Y su autoestima? Patricia sonrió. Ayer me preguntó si cuando sea grande podría regresar a dar pláticas a los niños de la escuela como usted. Esa frase me llenó el corazón de orgullo. Busqué a Sofía en el recreo. La encontré rodeada de un grupo de compañeros, todos trabajando juntos en un proyecto de ciencias. Ya no estaba sola bajo el árbol de mango. «¡Señor Roberto!», gritó cuando me vio corriendo a abrazarme. «Hola, Sofía, ¿cómo estás?» «Muy bien. ¿Quiere ver nuestro proyecto? Estamos construyendo una maqueta del sistema solar y yo estoy encargada de calcular las proporciones». Me enseñó su libreta llena de cálculos complicados para una niña de su edad. Sus compañeros la veían con admiración genuina. «Sofía nos está enseñando matemáticas a todos», dijo Andrea. «Es súper buena maestra». «¿Y ya no hay problemas en el salón?», le pregunté a Sofía cuando estuvimos solos. «A veces todavía hay niños que dicen cosas feas, pero ya no me dan tanto miedo. Y cuando pasa, mis amigos me defienden». «¿Tienes amigos ahora?». «Sí, muchos. Y la maestra Patricia dice que el próximo año me van a poner en el programa especial para estudiantes avanzados». «¿Qué opina tu abuela de todo esto?». Los ojos de Sofía se iluminaron. Está súper orgullosa. Dice que ya no llego llorando de la escuela y que ahora cuando vamos al mercado me presume con todas sus amigas diciendo que su nieta va a ser doctora. Esa tarde fui a visitar a doña Carmen. La encontré preparando la cena en su pequeña cocina, pero con una sonrisa que no le había visto la primera vez que la conocí. «Señor Roberto, qué gusto verlo. Doña Carmen, ¿cómo ve usted todos estos cambios?». «Ay, señor,
Es como si mi nieta fuera otra persona. Antes llegaba callada, triste, sin ganas de hacer tarea. Ahora llega platicándome todo lo que aprendió, enseñándome cosas que yo no sabía. ¿Y usted cómo se siente? Doña Carmen se sentó a mi lado en la misma mesita donde habíamos hablado la primera vez. Mire, señor Roberto, yo nunca tuve la oportunidad de estudiar, pero siempre soñé con que mi nieta sí pudiera. Durante mucho tiempo pensé que estaba siendo ilusa, que era pedir demasiado. Se limpió los ojos con el delantal. Pero ahora veo que sí se puede, que los sueños no son solo para los ricos. Doña Carmen, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Alguna vez se arrepiente de no haber luchado más por usted misma cuando era joven? Pensó un momento antes de responder. ¿Sabe qué, señor? Antes sí, pero ahora pienso que tal vez todo pasó como tenía que pasar. Si yo hubiera tenido otras oportunidades, tal vez no habría entendido tanto el dolor de mi nieta y tal vez no habría valorado tanto lo que usted hizo por ella. Esa respuesta me hizo reflexionar profundamente sobre mi propia vida, sobre los dolores que creía que me habían dañado, pero que en realidad me habían formado. 6 meses después del primer día que conocí a Sofía, recibí una invitación que me emocionó profundamente. La ceremonia de fin de cursos de la Escuela Benito Juárez. Llegué al evento y no podía creer la transformación. No solo de la escuela, sino de toda la comunidad. Las familias se mezclaban sin las divisiones invisibles pero palpables que había percibido en mi primera visita. Los niños parecían más unidos, más felices. La directora, Esperanza, que había resistido los cambios al principio, ahora los promovía activamente. En su discurso, habló de cómo la escuela había implementado un programa integral de inclusión que ya estaba siendo replicado en otras escuelas de la zona. Pero el momento más emocionante llegó cuando Sofía subió al estrado para recibir el reconocimiento como mejor estudiante de matemáticas de toda la escuela. No solo de su grupo, sino de toda la escuela. Cuando dijeron su nombre, todo el auditorio se puso de pie para aplaudir. Sus compañeros gritaban de emoción. La maestra Patricia tenía lágrimas en los ojos y doña Carmen lloraba de orgullo en primera fila. Pero lo que más me impactó fue ver a Sofía caminar hacia el micrófono con una seguridad y dignidad que contrastaba completamente con la niña tímida y asustada que había conocido meses atrás. «Quiero agradecer a mi abuelita, que siempre creyó en mí», dijo con voz clara y fuerte. «A la maestra Patricia, que me enseñó que puedo ser inteligente y pobre al mismo tiempo. A mis compañeros, que me enseñaron que la amistad verdadera no se basa en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás». Hizo una pausa y me buscó con la mirada. «Y quiero agradecer al señor Roberto, que me enseñó que los adultos también pueden cambiar cuando se dan cuenta de que están haciendo las cosas mal». El auditorio estalló en aplausos. Yo tenía un nudo en la garganta que me impedía respirar normalmente. Sofía continuó. «Pero lo más importante que aprendí este año es que no importa de dónde vengas o qué tan poco dinero tengas. Lo que importa es que nunca dejes de soñar y que siempre trates a los demás como te gustaría que te trataran». Cuando terminó su discurso, la ovación fue tan intensa que duró varios minutos. Pero más allá del ruido, lo que me llegó al corazón fue ver las caras de los otros niños, que, como Sofía, habían pasado de ser invisibles a ser valorados. Al final del evento, Patricia se acercó conmigo. «Roberto, hay algo que quiero decirte». «¿Qué?» «El programa que iniciamos aquí ya se está implementando en 5 escuelas más del distrito. La Secretaría de Educación del Estado quiere que lo presentemos como modelo a seguir». «¿En serio?» «Sí. Y quieren que tú y yo seamos parte del equipo que lo implemente a nivel estatal». No podía creer lo que estaba escuchando. Lo que había empezado como un impulso personal de ayudar a una niña se había convertido en un movimiento que podía impactar a miles de estudiantes. «Patricia, ¿aceptarías coordinar eso?» «Solo si tú también participas. Necesitamos tu historia, tu perspectiva y tu credibilidad». Esa noche en casa, mi esposa Carmen me preguntó cómo me sentía. «Es raro», le dije. «Durante años pensé que mi éxito se medía por el dinero que ganaba.
por la casa que había comprado, por el carro que manejaba. Pero estos últimos meses me han enseñado que esas cosas no significan nada si no las usas para ayudar a otros. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber tardado tanto en regresar. Me arrepiento de haber pensado que podía dejar atrás mi pasado sin hacer nada por los niños que están viviendo lo que yo viví. Carmen me abrazó. Pero lo importante es que lo hiciste, y mira todo lo que has logrado. Tenía razón. Pero más que lo que había logrado, me emocionaba pensar en lo que todavía podíamos lograr. Un año después, el programa Todos Brillamos se había implementado en más de 50 escuelas primarias del estado. Los resultados eran impresionantes. Reducción de bullying en un 60%, mejora en el rendimiento académico general y, sobre todo, un cambio cultural profundo en la manera en que las comunidades escolares abordan la diversidad socioeconómica. Sofía, ahora en 6º grado, se había convertido en una especie de embajadora del programa. Daba pláticas en otras escuelas compartiendo su historia y demostrando que el talento no tiene clase social. En su más reciente presentación, que tuve el privilegio de presenciar, dijo algo que me marcó profundamente. Antes pensaba que ser pobre era mi culpa, que había algo malo conmigo. Ahora sé que ser pobre no es una falla de carácter, es una circunstancia que se puede cambiar, y que mientras trabajo para cambiar mi circunstancia, puedo estar orgullosa de quién soy. Después de la presentación, una niña de unos 8 años se acercó a Sofía. Era evidente que venía de una familia de pocos recursos, por su uniforme remendado y sus zapatos gastados. Pero lo que me llamó la atención fue la manera en que se dirigió a Sofía. Con admiración, pero sin vergüenza de su propia situación. ¿Es verdad que tú también eras pobre?, le preguntó. Sigo siendo de una familia humilde, pero eso no me define. Lo que me define es mi esfuerzo, mis sueños y la manera en que trato a los demás. La niña sonrió. Yo también quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Puedes ser mejor que yo?, le respondió Sofía. Solo tienes que creer en ti misma y encontrar adultos que también crean en ti. Esa conversación me hizo reflexionar sobre el ciclo que habíamos logrado romper. Sofía, quien había sido víctima de discriminación, ahora era una fuente de inspiración para otros niños en situaciones similares. Pero más importante, lo hacía desde un lugar de empoderamiento, no de victimización. Hoy, 2 años después de conocer a Sofía, sigo trabajando con el programa Todos Brillamos. Mi despacho de arquitectura sigue siendo exitoso, pero mi verdadera pasión ahora es esta misión educativa. Sofía está en 1º de secundaria, becada en una de las mejores escuelas de Guadalajara. Sigue siendo la misma niña humilde y trabajadora, pero ahora con la confianza de saber que sus sueños son válidos y alcanzables. Doña Carmen sigue trabajando, pero ahora solo medio tiempo. Con las becas que Sofía ha conseguido y el apoyo de la fundación que establecimos, tienen más estabilidad económica. Pero lo más hermoso es ver cómo doña Carmen se ha convertido en una líder en su comunidad, ayudando a otras abuelas a navegar el sistema educativo para apoyar a sus nietos. Patricia dejó su trabajo como maestra de aula para convertirse en coordinadora estatal del programa. Su transformación ha sido tan profunda como la de Sofía. De ser una maestra que perpetuaba la discriminación, se convirtió en una de las voces más poderosas a favor de la equidad educativa en México. ¿Y yo? Yo finalmente entendí lo que significa el éxito verdadero. No es la casa bonita ni el carro lujoso. Es despertar cada mañana sabiendo que tu trabajo está cambiando vidas. Es recibir cartas de niños que ahora se atreven a soñar en grande. Es ver cómo las comunidades se unen para proteger y nutrir a sus miembros más vulnerables. Pero sobre todo, es haber sanado ese niño de 8 años que llevaba dentro, que durante décadas creyó que tenía que esconder su origen para ser respetado. Ahora sé que mi origen no es algo de lo que deba avergonzarme, sino la fuente de mi fuerza y mi propósito. Cada vez que voy a una escuela y veo a un niño sentado solo en el fondo del salón, veo a Roberto de 8 años, y cada vez que logro que ese niño levante la mano para participar, sana un poquito más mi propia infancia. La lección más importante que aprendí en todo este proceso es que el dolor puede ser transformador si decidimos usarlo para evitar que otros pasen por lo mismo. Que el éxito individual no significa nada si no se traduce en oportunidades para otros. Y que las heridas de la infancia pueden convertirse en las fuentes de nuestra mayor compasión. Hoy, cuando paso por la escuela Benito Juárez,
Ya no veo el lugar donde fui humillado. Veo el lugar donde se inició una revolución silenciosa pero poderosa. Una revolución que está cambiando la manera en que México ve a sus niños más vulnerables. Y cuando voy a Sofía, ya no veo la niña asustada y marginada que conocí hace 2 años. Veo a una líder en formación, a una doctora en potencia, a una mujer que va a cambiar el mundo precisamente porque conoce lo que es ser menospreciada. Pero más que todo eso, veo la prueba viviente de que en México, el que quiere sí puede cuando encuentra a los adultos correctos que le abren las puertas de la oportunidad. Si estás leyendo esto y eres un adulto con influencia en la vida de algún niño, maestro, padre, profesionista, empresario, te hago una pregunta. ¿Cuántos Sofías hay en tu vida esperando que alguien crea en ellos? No necesitas ser arquitecto ni tener mucho dinero para marcar la diferencia. Solo necesitas recordar que cada niño, sin importar de dónde venga, merece que alguien vea su potencial y lo ayude a desarrollarlo. Porque al final del día, los niños no necesitan que les demos lástima, necesitan que les demos oportunidades. Y cuando lo hacemos, no solo cambiamos sus vidas, cambiamos la nuestra también. ¿Has sido tú ese adulto que cambia vidas? ¿O fuiste tú ese niño que necesitaba que alguien creyera en ti? Comparte tu historia, porque cada testimonio tiene el poder de inspirar a otro adulto a ver el potencial donde otros ven problemas.